Bien, debemos estudiar la monotonía y acotación de esa sucesión que debe resultarnos familiar. Mirad, esa sucesión, si recordáis, es la expresión matemática del número e. Es decir, si yo hallo términos de la sucesión, me queda primer término, 1 entre 1, 1, 1 más 1, 2, elevado a la 1, 2. Segundo término, 1 más 1 medio, 1 medio más 1, 3 medios. 3 medios a la 2, 9 cuartos. Y así sucesivamente, no voy a perder el tiempo. Nosotros sabemos que esa sucesión tiende al número e. Valor aproximado, 2,718182, 8 puntos suspensivos, el famosísimo número e. Es el límite de la sucesión. Nos vamos a situar, que nadie se pierda. Hallar términos de la sucesión es muy sencillo. El que no conoce la expresión matemática del número e, ya os lo adelanto yo. Si alguno no lo sabe, puede hacer lo siguiente: hallad términos cada vez más alejados. Si tenéis calculadora científica o un ordenador, intentad hallar términos del lugar 1000, del lugar 10.000, y vais a ver que tienden a ese valor. Ese valor es el límite de la sucesión. Y un detalle importantísimo: el límite de esta sucesión es el número e, pero nunca llegan a valer el número e. Cada vez se aproximan más, pero nunca llegan a valer el valor del límite. Represento los términos de la sucesión. Una recta real, el primero vale 2, el siguiente es un poquito mayor, en este caso 9 cuartos, etcétera, 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 tienden a valer el número e que tiene ese valor aproximado. 2,7181, etcétera, etcétera, es un número irracional con infinitas cifras decimales. Tenemos representados los elementos de la sucesión. A partir de ahora, muy sencillo, mirad. Monotonía. Estamos iniciando el estudio de las sucesiones. Vamos a estudiar la monotonía de forma intuitiva. El valor de los términos cada vez es mayor, estrictamente creciente. Sucesión estrictamente creciente. También es creciente. Luego, respecto de la monotonía, podemos decir que es una sucesión creciente e incluso que es una sucesión estrictamente creciente. Si lo quisiéramos demostrar en rigor matemático, vamos a recordar este detalle. Para que sea estrictamente creciente, cualquier término respecto del anterior, si yo tomo este término, respecto del anterior, ese término es mayor. Debería resolver esa expresión matemática mediante teoría de inecuaciones, pero repito, estamos iniciando el tema, lo hacemos de forma intuitiva. El valor de los términos cada vez es mayor, estrictamente creciente. Y toda sucesión estrictamente creciente también es creciente, porque por definición matemática será creciente si a sub n respecto del siguiente es mayor o igual, el a sub n respecto del anterior, quería decir. Si el a sub n, cualquier término de la sucesión, respecto del anterior es mayor o igual, es creciente. Se cumple, cualquier término es mayor o igual que el anterior. Es creciente. Tenemos estudiada la monotonía. Vamos a estudiar la acotación. Y vamos a recordar, la sucesión puede estar acotada superiormente. Muy sencillo de entender. Si observamos la representación de los elementos de la sucesión, toda la parte derecha de ese número son números mayores o iguales que los términos de la sucesión. Cotas superiores, desde el número e hacia más infinito. El infinito nunca entra con paréntesis, y el e sí entra. Que nadie se mosquee con esto, mirad. El número e, que es el límite de la sucesión, sí es cota superior, porque por definición ese número es mayor o igual que todos los términos de la sucesión. Luego sí es cota superior.
no va a ser elemento de la sucesión. Vamos a ver si está acotada inferiormente. Razonamiento similar. Si la sucesión está metida en este trozo, todo lo que está a la izquierda del 2 van a ser cotas inferiores. De menos infinito, en este caso, hasta el 2. De menos infinito a 2, cotas inferiores. Los infinitos nunca entran y el 2 sí entra. Y sí entra no porque esté relleno o hueco. Entra porque por definición de cota inferior, el 2 es menor o igual que todos los elementos de esa sucesión. Luego sí es cota inferior. Vamos a ver cuál es el supremo de la sucesión. Dos posibles definiciones. El supremo es la primera de las cotas superiores, es decir, el número e. Dicho con más rigor, la menor de las cotas superiores es el supremo. Vamos a ver cuál es el ínfimo. Dos formas de decirlo. La primera de las cotas inferiores, que es el 2, y con más rigor, la mayor de las cotas inferiores. De las infinitas cotas inferiores, la mayor es el 2. Se denomina ínfimo. Vamos a ver si tiene máximo. Si existe máximo es el supremo. Y para que el supremo sea máximo, ese elemento, número, tiene que pertenecer a la sucesión. No pertenece a la sucesión, no tiene máximo. Vamos a ver si tiene mínimo. Si existe el mínimo es el ínfimo. Para que sea mínimo, dicho número tiene que ser elemento de la sucesión. Sí es elemento de la sucesión. Si tiene mínimo, ejercicio resuelto.